El radio de un derrame circular de petróleo en pies después de T minutos viene dado por R igual a la raíz cuadrada de 16 toneladas. Se nos pide encontrar la velocidad instantánea a la que se encuentra el radio. Crecimiento después de 35 minutos. Y se nos dice que demos la respuesta de un decimal a 3 decimales. A continuación, he graficado R en el plano de coordenadas, que es la curva azul. También he graficado la tangente línea en T es igual a 35 minutos, que es esta línea roja. La pendiente de la línea tangente roja nos dará la velocidad instantánea a la que crece el radio después de T es igual a 35 minutos, lo que significa que tendremos que determinar la derivada de R para determinar la velocidad instantánea a la que se encuentra el radio que crece después de 35 minutos. Antes de que encontremos la función derivada, sin embargo, observe cómo podemos simplificar R porque R es igual a la raíz cuadrada de 16 toneladas y 16 es un cuadrado perfecto. Así que se nos da R igual la raíz cuadrada de 16 toneladas. Pero 16 es igual a 4 por 4, lo que nos da la raíz cuadrada de 4 por T. Y la raíz cuadrada de 4 square es igual a 4. R se simplifica a 4 raíces cuadradas T. Pero de aquí para encontrar la función derivada, también necesitamos escribir la raíz cuadrada de T usando el exponente irracional de 1, 2. El exponente irracional es 1, 2 porque el exponente de T debajo de la raíz cuadrada es 1, y el índice de raíz cuadrada 4 horas es 2. Así podemos escribir R como 4 toneladas a la potencia de 1, 2. Y a continuación, estamos determinar nuestra prima de T. Nuestra prima de T es igual a la derivada de 4 toneladas de 1, 2 con respecto a T, que es igual a 4 veces la derivada del 1, 2, que es 1, 2 veces T a la potencia de 1, 2 menos 1. Simplificando, tenemos 2T a la potencia de 1, 2 menos 1. Es menos 1 o 2, que también podemos escribir como 2 divididos por T para el poder de 1, 2 positivo. Y también podemos escribir 2 para el 1, 2 como el cuadrado de T, y escribe nuestra prima de T como 2 divididos por raíz cuadrada T. Y ahora podemos determinar la velocidad instantánea a la que crece el radio después de T es igual a 35 minutos determinando nuestro primo de 35. Nuestra prima de 35 es igual a 2 dividida por la raíz cuadrada de 35. Y nos dicen alrededor 2, 3 decimales. Lo que nos da 0,338. Y ahora sabemos que el radio está creciendo a un ritmo de aproximadamente 0,338 pies por minuto después de T equivale a 35 minutos. Es importante recordar que este es el ritmo instantáneo al que el radio crece en T equivale a 35 minutos. En cualquier otro momento, la tarifa a que el radio está creciendo sería diferente. Y 0.338 es también la pendiente aproximada de la línea tangente a la curva dada por R en T igual a 35 minutos, que es la pendiente de la línea tangente roja que vemos en el gráfico de la derecha. Espero que esto te haya resultado útil.